Bienvenidos a la segunda parte del trabajo práctico de inteligencia y de la técnica WISE 3 de Wechsler. En este video lo que haremos es una actividad de puntuación de un caso modelo. Lo que deben tener a mano para este video son las tablas del WISE 3, los protocolos de puntuación que se encuentran en la diapositiva y lápiz y goma. En este video lo que haremos es una actividad de puntuación de un caso modelo. Lo que deben tener a mano para este video son las tablas del WISE 3, los protocolos de puntuación que se encuentran en la diapositiva y lápiz y goma. Aquí tenemos nuestro caso modelo, ¿sí? La idea es que en este momento ustedes tengan el protocolo vacío y completen en la columna de puntajes brutos los puntajes brutos que aquí les indico, ¿sí? Esta es una persona de 33 años, entonces lo que vamos a ir haciendo ahora es un paso a paso. La idea es que ustedes vayan pauseando el video antes de realizar ustedes la puntuación y luego de realizarla puedan verificar que aquello que hicieron esté correcto o no. Entonces, mirando esto, mirando la columna de puntaje bruto, mirando la edad del evaluado, lo que les voy a pedir es que piensen qué tienen que hacer a continuación, pauseen el video, lo realicen y luego vuelvan a dar play al video para ver si aquello que realizaron está correcto. Muy bien, entonces lo que hicimos ahora es ir a las tablas A1 y A2 del manual de Wechsler, buscar la edad de nuestro evaluado, que en este caso es 33 años, y en esa tabla buscar aquellos puntajes brutos obtenidos por el evaluado para cada subtest y ver cuál es el puntaje escalar correspondiente. Bueno, el siguiente paso va a ser pensar qué es lo que tenemos que hacer de ahora en más. Entonces lo mismo, pauseen el video, realicen lo que creen que hay que hacer a continuación y luego vemos si está correcto lo que hicieron. Muy bien, el siguiente paso es trasladar de modo horizontal los puntajes escalares obtenidos para completar todos los cuadrados en blanco de este cuadro. También verifiquen que aquellos puntajes escalares que ustedes obtuvieron para los puntajes brutos estén correctos. Y si tienen dudas, recuerden que pueden ir con sus docentes de prácticos y consultarles lo que necesiten. Muy bien, ahora pensemos cuál es el siguiente paso. Pausen el video, realícenlo en su página de conversión de puntajes y vuelvan a poner play. Muy bien, lo que hay que hacer ahora, entonces, es hacer la suma de puntajes escalares. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos la parte verbal, la ejecutiva y los 4 índices. Recuerden, ¿sí?, que aquí pudo haber habido algún error, que no debemos puntuar aquellos valores que se encuentran entre paréntesis. Esos valores entre paréntesis los vamos a utilizar más adelante. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Traten de realizarlo, pongan pausa, traten de realizarlo y luego volvemos. Muy bien, el siguiente paso es realizar la suma entre lo verbal y lo ejecutivo, es decir, el puntaje de escala completa. Perfecto, entonces ahora que ya tenemos este cuadro completo, piensen qué es lo que hay que hacer a continuación. Pongan pausa en el video, continúen con el procedimiento y luego vemos si lo que hicieron está correcto. Perfecto, tienen que trasladar aquella suma de puntajes escalares al cuadro que se encuentra en la otra hoja. ¿Sí? Recuerden que tienen las flechas que les indican a dónde tienen que trasladar estos puntajes escalares. Nuevamente ahora piensen cuál es el siguiente paso, pauseen el video y luego verifiquen si aquellas puntuaciones que hallaron están correctas. Muy bien, lo que hicimos ahora entonces es buscar la suma de puntajes escalares obtenida para el CIB, el CIE, el CI escala completa y los 4 índices y buscar cuáles son las puntuaciones correspondientes en relación al CI índice, percentil e intervalos de confianza. Ya tenemos nuestro cuadro completo, verifiquen haber obtenido los puntajes
que se encuentran en imagen. Si no los obtuvieron, pueden ir con sus dudas a sus docentes de prácticos. Y ahora lo que les voy a pedir es que piensen cuál es el paso que sigue, realicen el paso que sigue y vamos a ver cómo lo realizan y si está correcto. Muy bien, el paso siguiente es trazar el perfil que se encuentra debajo de la tabla. ¿Cómo se hace? Con la fila de 6 índices, ¿sí? De esta manera. Y el siguiente paso es también trazar el perfil correspondiente a los subtest del WISE, donde tienen que indicar aquellos puntajes escalares obtenidos por su evaluado en cada uno de los subtests. Muy bien, piensen ahora cuál es el paso que sigue y vamos a realizarlo. El siguiente paso tiene que ver con el cálculo de fortalezas y debilidades, ¿sí? Esta va a ser la primera parte. Yo los voy a ayudar con el primer paso de fortalezas y debilidades y luego lo van a tener que continuar solos y trabajar las dudas que tengan con sus docentes de prácticos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, si no llegaron a hacerlo, y si llegaron a hacerlo pueden verificar que los números que obtuvieron estén correctos, es en la primera fila, la que dice total, abajo en la imagen, es a los valores de suma de puntajes escalares que hicieron anteriormente, le deben agregar aquellos valores entre paréntesis, que recuerdan que antes no habían sumado. Entonces, ahí tienen los valores correspondientes a este caso modelo. Piensen ahora cuál es el paso siguiente. El paso siguiente es indicar en la fila que sigue el número de pruebas administradas, que en este caso son 7 verbales y 6 ejecutivas por no haber administrado el subtest de rompecabezas, dando un total de 13 pruebas. Ahora, intenten recordar lo que hablamos en la clase. ¿Cuál es el paso siguiente? Pueden hacer pausa y luego reanudar el video. El paso siguiente es dividir el total de la suma de puntajes escalares verbal, ejecutiva y total y dividirlo por el número de pruebas. De esta manera voy a obtener 3 puntuaciones que van a ser las 3 medias posibles, las 2 medias separadas o la media general, ¿sí? Entonces, si ustedes practicaron y obtuvieron esta puntuación, perfecto, lo hicieron muy bien. Si no obtuvieron esta puntuación o tienen dudas, pueden ir con sus docentes de prácticos para ver cuál fue el error, en dónde se confundieron o dónde tienen dudas. Muy bien, se hace haciendo una resta o la diferencia entre el CI verbal y el ejecutivo, que aquí lo tienen marcado en este caso. Entonces, hagan la resta entre estos dos números y veamos cuánto nos da. Muy bien, ¿cuánto les dio? Les dio 37. Entonces, ¿se acuerdan cuándo teníamos que usar las medias separadas y cuándo teníamos que usar la media general? Pueden pausar el video y pensarlo. Muy bien, teníamos que usar las medias separadas si la diferencia entre el CI verbal y el ejecutivo era mayor a 12. Entonces, en este caso la diferencia nos dio 37, por lo cual tenemos que utilizar las medias separadas. Muy bien, y por último llegamos al cuadro de fortalezas y debilidades. Lo que tenemos que hacer es indicar que vamos a utilizar las dos medias separadas y ahora lo que van a tener que hacer ustedes es completar este cuadro solos, ¿sí? Recuerden que van a tener que trasladar los puntajes escalares para cada subtest
van a tener que indicar los 2 puntajes medios utilizados para los subtest verbales y para los subtest ejecutivos, y luego van a tener que hacer el procedimiento que hicimos a lo largo del video en la parte de puntuación. Entonces, intenten realizar este procedimiento, es bastante complejo, pero si tienen dudas o inquietudes las pueden resolver con sus docentes de práctico en las plataformas, ¿sí? Entonces, los dejo con esta última parte para que realicen solos y luego pueden charlarlo con sus docentes de prácticos. Muy bien, ahora que ya tenemos todas las puntuaciones realizadas, vamos a ver qué significa, cómo puedo interpretar cada una de estas puntuaciones y cómo puedo volcar este contenido en la carpeta. Inicialmente, antes de comenzar con el análisis y las conclusiones, tengo que preguntarme para qué me sirve administrar el WISE 3 en contextos clínico y laboral. Y es necesario pensar esa pregunta en relación con el objetivo de nuestra evaluación, ya sea definir si el evaluado puede acceder a un puesto superior o determinar si necesita iniciar tratamiento psicológico. Obviamente la utilidad del WISE 3 para el contexto laboral va a variar muchísimo en relación a cuál es el trabajo del evaluado y cuál es su puesto superior. Si sabemos que la persona necesita gran rapidez para desarrollar sus labores, podemos ver qué ocurrió, por ejemplo, con la velocidad de procesamiento, o si trabaja, por ejemplo, de docente, periodista, abogado en un call center, etc., ver qué ocurre con el área verbal. Lo mismo ocurre con el cálculo de fortalezas y debilidades. Podemos observar las interpretaciones posibles según estas fortalezas y debilidades, como por ejemplo, si tiene o no una adecuada atención y concentración, la destreza visomotriz, ansiedad, etc. Pensarlo en relación con técnicas previas y ver si esto podría influir en su labor en el puesto superior. Estas son algunas ideas, pero hay montones de posibilidades en base al puesto superior del evaluado, por lo cual pueden intentar pensarlas y luego plantear dudas a sus docentes de prácticos. En cuanto al contexto clínico, también va a haber variaciones en relación a la persona y lo que haya comentado en la entrevista y en el NeoPIR. Por ejemplo, si observamos dificultades en la inteligencia fluida y la persona refiere tener dificultades, por ejemplo, para resolver problemas de la vida cotidiana, será un punto más a tener en cuenta en consideración para responder al objetivo. Por otro lado, algunos indicadores de las fortalezas y debilidades, como atención, la dificultad o la adecuada habilidad para establecer relaciones, modo de pensamiento más concreto que abstracto, o por ejemplo, el desempeño en la inteligencia cristalizada, nos va a permitir ver cómo adaptar el tratamiento a la persona. Si la persona presenta dificultades en la inteligencia cristalizada, voy a tener que adaptar mi tratamiento, y por otro lado, si presenta un nivel elevado en inteligencia cristalizada, puedo pensar que esto va a ser una fortaleza para el evaluado a la hora de arrancar o iniciar un tratamiento psicológico. Lo mismo, estas son algunas ideas, algunos ejemplos. La idea es que ustedes lo piensen, lo trabajen en relación al evaluado que a ustedes les ha tocado y que cualquier duda la trabajen con sus docentes de prácticos. Inicialmente los puntajes más relevantes son el CI escala completa, que es el coeficiente intelectual global de nuestro evaluado, que en este caso es de 104 y ahora más adelante vamos a ver qué significa esto. El CI verbal, el CI ejecutivo, los 4 índices y las distintas fortalezas y debilidades. Obviamente todo lo que son percentiles e intervalos de confianza también son relevantes, es interesante que lo puedan incluir en lo que es el análisis, pero bueno, estos son las puntuaciones más relevantes que nos otorga el WISE. Con respecto a las pautas para la entrega, tanto para el contexto clínico como laboral, siempre tienen las pautas disponibles en el campus virtual. Sí, siempre tienen que incluir una carátula con los datos de la técnica, tanto de construcción como de adaptación. La observación de la administración, ya sea el contexto de administración, por un lado las hojas de respuestas, ¿sí? Y por otro lado la página de conversión de puntajes y página de perfiles, ambos deben estar completos. Cuadros de resultados, que ahora los vamos a ver bien en profundidad, pero básicamente son los cuadros con los puntajes brutos
y su conversión a escalares de todos los subtests. Y después un cuadro con los puntajes escalares de los índices y de las escalas, ¿sí? Y su transformación a CI, percentil y nivel de significación. Luego, como siempre, análisis e interpretación de la técnica. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Y conclusiones. Esta es una parte de los cuadros que deben presentar. ¿Sí? Acá tienen los subtest administrados con sus puntajes brutos y su transformación en escalares. Aquí tienen otro de los cuadros. Como ven, acá lo que tienen son los 4 índices con su puntuación escalar, CI y percentiles. Lo mismo deben hacer con las escalas, ¿sí? CI, escala completa, verbal y de ejecución. Como les decía, acá tenemos los puntajes más relevantes, ¿sí? Y acá tenemos una diferenciación que vamos a tener que hacer en lo que es el análisis en la carpeta, que es, por un lado, vamos a tener la parte que se llama análisis intersujeto, que tiene que ver con comparar al sujeto con su grupo de referencia, ¿sí? Por esto es que usamos los baremos. Y por el otro lado vamos a tener lo que se llama el análisis intrasujeto, esto ya lo habíamos hablado, que tiene que ver con la comparación del sujeto con su propio rendimiento. Esto es el cálculo de fortalezas y debilidades. Con respecto al análisis, como recién les decía, la primera parte va a ser el análisis intersujeto, donde fundamental tienen que indicar el coeficiente intelectual del evaluado y su interpretación, que ahora lo vamos a ver. El CI escala completa, como mencionábamos antes, se relaciona con la definición de Wechsler del constructo inteligencia. Por otro lado, van a tener que indicar también los coeficientes verbal y ejecutivo con sus interpretaciones. Y estos dos coeficientes se relacionan con las definiciones de inteligencia cristalizada y fluida. Esto lo van a tener que indicar también en el análisis, ¿sí? Las definiciones de cada constructo. También van a tener que mencionar en el análisis los índices, los 4 índices, con sus puntajes y sus interpretaciones, y relacionando cada uno de estos puntajes obtenidos por el evaluado con sus respectivas definiciones. Muy bien, para poder interpretar nuestras puntuaciones de CI, CIE, CIB e índices, tendremos esta tabla que pueden encontrar en el manual de la técnica. Allí pueden encontrar la interpretación en base al puntaje obtenido para los 6 índices. Esto que les mencionaba antes de la interpretación que tiene que estar en el análisis. Para todos los casos, si la puntuación es promedio, el rendimiento se encuentra acorde a lo esperado, ¿sí? Ahí tienen la puntuación del CI y su clasificación. Si el CI se encuentra entre 90 y 109, la interpretación es promedio. Entonces, el rendimiento se encuentra acorde a lo esperado. Si la puntuación es promedio alto, es decir, que se encuentra en 110 a 119, el desempeño se encuentra por encima de lo esperado. Si la puntuación es promedio bajo, es decir, que el CI está entre 80 y 89, el rendimiento se encuentra por debajo de lo esperado, y de la misma manera con el resto de las clasificaciones y de los puntajes. Veamos un ejemplo de análisis. Estefanía obtuvo un rendimiento promedio en el índice de organización perceptiva, IOP 107, por lo tanto se encuentra en un nivel acorde a lo esperado para su edad con respecto al pensamiento no verbal y coordinación visomotora. Puede integrar adecuadamente estímulos visuales razonando de forma no verbal, teniendo la capacidad de aplicación de destrezas visoespaciales y visomotoras para poder resolver aquellos tipos de problemas que no fueron aprendidos en la escuela. Fíjense cómo integré en una misma oración y las puntuaciones, en este caso del índice de organización perceptual, que es el que estaba mencionando, la clasificación, es decir, que se encuentra en un nivel acorde a lo esperado, y la definición del constructo. Obviamente, si incluimos los percentiles y el rango de confianza, voy a tener información mucho más detallada. Van a poder consultar con sus docentes y ellos les enviarán seguramente material para reforzar cómo debe ser
el contenido de la carpeta. Como antes mencionaba, el análisis intrasujeto es la comparación de los valores del sujeto con su propio desempeño. Para hacer este análisis deben identificar aquellos subtests en los cuales se ha obtenido una fortaleza y una debilidad, como ya lo hicimos antes. Y una vez identificados estos subtests, deberán ir a la tabla. Como antes mencionaba, el análisis intrasujeto tiene que ver con comparar al sujeto con su propio desempeño. Para lograr esto, tienen que identificar en cuáles subtest el sujeto ha obtenido una fortaleza o una debilidad. Una vez que identifiquen esto, lo que tienen que hacer es ir a la ficha de cátedra sobre el WISE-3, donde tendrán información específica sobre qué implica o qué podría implicar que un subtest sea para un evaluado una fortaleza o una debilidad. A modo ampliatorio también tienen el texto de Kaufman, donde explica fortalezas y debilidades y qué podría significar cada una de estas para un evaluado. Para las conclusiones, deberán realizar un resumen y narración de lo expuesto en el análisis, con los datos más relevantes de la técnica, sin mencionar puntajes. Recuerden que en las conclusiones de la carpeta son un primer acercamiento a lo que luego será el informe final, que debe ser comprensible para cualquiera, por lo cual intentaremos hacer una narración sencilla de leer para cualquiera. Por eso ya no vamos a hablar de índices, de puntajes, sino de habilidades, de desempeño, de capacidades. Sí se puede en este caso mencionar el coeficiente intelectual, ya que es un puntaje habitualmente conocido por la mayoría de las personas. Recuerden que tanto en esta como en el resto de las técnicas deben establecer relaciones con las técnicas anteriores y por supuesto al final de la conclusión, como en todas las conclusiones, se debe incluir la toma de decisión con respecto al objetivo de evaluación. No olviden que tienen por un lado las pautas para la entrega de la carpeta, donde tendrán información detallada sobre cómo se tiene que entregar el contenido del trabajo práctico, y por otro lado tienen la ficha de cada contexto, donde al final tienen un caso modelo donde pueden encontrar detallado cómo se realizaría el contenido de la carpeta. Bueno, espero que estos videos les haya resultado de utilidad para la puntuación de la técnica y para el armado de la carpeta. Los esperamos en el siguiente práctico la semana que viene.